Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta nueva exploración exhaustiva. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que, pues, lamentablemente es un secreto a voces en demasiadas oficinas, fábricas y espacios de trabajo en general. Sí, en todo el mundo, la verdad. Exacto. Hablamos de la violencia y el acoso laboral. Pero nuestra misión hoy no es simplemente compartir anécdotas o quejas de pasillo. Para entender qué causa realmente este fenómeno, hemos revisado una montaña literal de literatura académica. Es una pila inmensa. O sea, estamos hablando de metaanálisis, revisiones sistemáticas y estudios internacionales que abarcan décadas de investigación profunda. Así es un volumen de información monumental y sumergirse en ella es absolutamente necesario. Durante mucho tiempo, el mundo corporativo ha tratado el acoso laboral, o el mobbing, como un problema aislado. Ya sabes, se aplican parches rápidos, se dan charlas motivacionales y pues se espera que el problema desaparezca por arte de magia. Lo cual nunca pasa. Para nada. Al revisar los aportes de investigadores pioneros en la psicología industrial, como Einersen, Lehmann o incluso los estudios más recientes de Feijóo, queda claro que estamos ante un fenómeno que está profundamente incomprendido. Y esa es precisamente la raíz de nuestra investigación de hoy. Queremos ir más allá de los síntomas. Siempre existe este debate en las salas de recursos humanos de, ¿es el acoso el resultado inevitable de un par de personalidades difíciles que chocan en la oficina? ¿O es el propio entorno de trabajo el que moldea, facilita e incluso recompensa silenciosamente este comportamiento destructivo? Es la gran pregunta. Bien, vamos a desempacar esto. Y creo que el mejor punto de partida es definir al monstruo. Porque, un jefe que tiene un mal día no es necesariamente un acosador. Claro, hay una línea divisoria muy clara ahí. Y la ciencia del comportamiento organizacional es tajante al respecto. El acoso laboral no es un conflicto puntual, ni un malentendido o un roce habitual propio de, digamos, trabajar en equipo. Ajá. La literatura lo define como un maltrato repetido, prolongado en el tiempo y que daña activamente la salud de la persona. No estamos hablando de un incidente aislado donde alguien simplemente levantó la voz una tarde. Sin embargo, al leer los casos clínicos de las fuentes, llama mucho la atención que no siempre se trata de gritos o agresiones físicas evidentes. A veces el maltrato adopta formas casi invisibles para el resto del equipo. Y esas suelen ser las más destructivas, fíjate. Por supuesto que el abuso verbal directo existe, pero el acoso sostenido a menudo toma la forma de un sabotaje deliberado. Como microagresiones. Exactamente. Hablamos de humillación pública constante disfrazada de retroalimentación, el aislamiento social sistemático donde se deja a alguien fuera de las cadenas de correos importantes deliberadamente, o la degradación a través de las tareas. Como el ejemplo que leímos. Sí, por ejemplo, asignarle a un analista brillante la tarea de organizar el archivo de papel de hace 10 años sin ningún propósito real más que quebrar su moral. Pero hay una característica central que define el verdadero mobbing, y es el desequilibrio de poder. ¿Te refieres a que la víctima está atrapada? En esencia, sí. El acoso ocurre en una situación donde el objetivo de estos ataques se encuentra en una posición en la que le resulta extremadamente difícil defenderse o escapar. Claro, no puede simplemente irse. Puede ser porque el agresor es su superior jerárquico, porque hay un grupo entero en su contra, o simplemente porque la persona no puede permitirse perder ese empleo por razones económicas. Ese desequilibrio ineludible es lo que lo convierte en acoso sistemático, y no en un simple conflicto entre pares. Y cuando observamos la escala de este problema, la realidad golpea con mucha fuerza. No es un tema marginal para nada. Los datos globales sugieren que aproximadamente el 15% de la fuerza laboral reporta haber sido víctima de acoso en algún momento. Es un porcentaje altísimo. Es brutal, pero las cifras a corto plazo son aún más alarmantes. Si miramos los estudios enfocados en ventanas de solo 6 meses, encontramos que 1.7 millones de trabajadores en Estados Unidos y cerca del 11% de la fuerza laboral en el Reino Unido experimentaron este tipo de terror en su lugar de trabajo. Son millones de personas despertando cada mañana con un nudo en el estómago. Y ese terror diario tiene un costo clínico devastador. Es vital subrayar la palabra clínico aquí. Los investigadores han documentado que las víctimas de acoso laboral severo no solo experimentan tristeza o desmotivación. Van mucho más allá. Muchísimo más. A menudo desarrollan síntomas que uno esperaría ver en sobrevivientes de desastres o veteranos de guerra.
Son síntomas clínicamente similares al trastorno de estrés postraumático. El cuerpo humano simplemente no está diseñado para soportar una amenaza constante. Esto se traduce en problemas cardiovasculares crónicos, insomnio severo, ataques de pánico y una depresión profunda. Y me imagino que a nivel puramente de negocios, el impacto también debe ser un agujero negro financiero para las empresas. Incalculable. A nivel organizacional, el acoso genera tasas masivas de ausentismo por enfermedad y también presentismo. Que es cuando están ahí físicamente, pero no mentalmente. Exacto. El empleado está en la oficina, pero mentalmente quebrado e improductivo, y además genera una rotación de personal astronómica. Es un problema que paraliza vidas humanas y simultáneamente drena por completo los recursos de cualquier organización. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque al cruzar los datos demográficos que revisamos, nos damos cuenta de que el riesgo de sufrir esta pesadilla no se reparte equitativamente. La evidencia apunta a que existen poblaciones mucho más vulnerables que otras. Por ejemplo, los estudios estadísticos sobre género en el entorno laboral muestran una disparidad enorme. Los números de investigaciones como las de Feijóo son absolutamente contundentes. Utilizan una medida estadística llamada odds ratio, que básicamente compara las probabilidades de que algo ocurra entre dos grupos. Ajá. Y los datos nos dicen que, en el mismo entorno, una mujer tiene entre 1.17 y casi el triple de probabilidades de convertirse en blanco de estos ataques en comparación con un hombre. Es increíble. Y la literatura también hace un énfasis muy doloroso en personas con discapacidades o ciertas fragilidades de salud. Leí en la investigación que los agresores a menudo justifican este maltrato escudándose en estereotipos negativos, catalogando a la víctima como débil o incapaz, todo para racionalizar su propio comportamiento abusivo. Lo cual nos arrastra a uno de los debates más oscuros y complejos de toda esta literatura, que es la idea de culpar a la víctima. Históricamente siempre ha existido la tentación, incluso dentro de la psicología temprana, de buscar la falla en la persona atacada. Sí, de decir que ellos se lo buscaron. Totalmente. Había estudios y encuestas corporativas que sugerían que ciertas personas eran provocadoras. Se construían perfiles psicológicos diciendo que las víctimas eran individuos rígidos, perfeccionistas insoportables o personas con baja autoestima o ansiedad social que, de alguna manera mágica, atraían el conflicto. Es un razonamiento que suena terrible hoy en día. O sea, es el equivalente a decir que la culpa de que haya un incendio es del edificio por estar construido con madera, en lugar de culpar a quien encendió el fósforo. Es una gran analogía y es un razonamiento defectuoso. Aquí es donde el trabajo del investigador pionero Heinz Lehmann cambia la historia por completo. Lehmann le da la vuelta al tablero con una observación brillante. Cuéntanos sobre eso. Él sostiene, con una montaña de evidencia clínica que lo respalda, que observar la personalidad de una víctima en el presente para intentar encontrar la causa pasada del acoso es un error monumental. Porque la línea de tiempo está invertida, ¿no? Exacto. Lo fascinante aquí es que cuando el personal de recursos humanos o un psicólogo corporativo evalúa a una víctima y notan niveles altísimos de ansiedad, suspicacia, hipersensibilidad o neuroticismo, no están viendo la causa del problema. Están observando la consecuencia. ¡Wow! Esos rasgos, esa personalidad a la defensiva, es el resultado directo de la destrucción sistemática de la psique de ese individuo tras meses o incluso años de maltrato constante. Es como mirar las cicatrices de alguien e inferir que nació con ellas. Pero al leer los estudios, queda claro que las organizaciones caen en esta trampa constantemente. Observan a un empleado que ha sido acosado hasta el punto de quiebre, que ahora reacciona a la defensiva ante cualquier correo electrónico y concluyen rápidamente que esta persona tiene una personalidad muy difícil o conflictiva. Sí, es lo más fácil de pensar para ellos. Y al hacerlo, ignoran por completo la trituradora psicológica por la que pasó para llegar a ese estado. Y al diagnosticar mal el problema, aplican la solución incorrecta. Despiden a la víctima creyendo que han eliminado la manzana podrida del equipo. Lo que nos lleva a una analogía inevitable que vimos en la lectura. Si la ciencia nos dice que el problema rara vez es la manzana podrida individual, entonces la mirada debe dirigirse hacia el contenedor.
¿Es acaso el barril el que está defectuoso? Al profundizar en las investigaciones, parece haber un consenso abrumador. La culpa recae en el ambiente laboral. En la literatura, esto se denomina formalmente la hipótesis del entorno de trabajo. Y esta hipótesis es el pilar central de la investigación moderna sobre el acoso. Nos dice que el comportamiento humano en la oficina está dictado por cómo está diseñada esa oficina. Y no solo físicamente, sino operativamente. Lehman identificó 4 raíces organizacionales principales que crean este barril defectuoso. ¿Cuáles son esas 4? La primera son las deficiencias graves en el diseño del trabajo. La segunda es un comportamiento de liderazgo deficiente o ausente. La tercera es dejar a un empleado en una posición socialmente expuesta sin ningún tipo de protección. Y la cuarta son los bajos estándares morales o éticos que se toleran en ese departamento específico. Para visualizar cómo estos 4 factores se combinan para crear un desastre, me gustaría que exploremos el modelo de demanda control-apoyo de Karasek que mencionan las fuentes. Porque en papel suena muy académico, pero ¿cómo funciona esto en la mente de un grupo de empleados para que terminen atacándose unos a otros? Es una excelente pregunta. Para entender el modelo de Karasek, construyamos un escenario que, lamentablemente, es muy común. Imaginemos un equipo de marketing al que se le exige lanzar una campaña global en 2 semanas. Típico. Esa es la alta demanda. Una sobrecarga de trabajo asfixiante. Simultáneamente, el equipo no tiene presupuesto aprobado, ni autoridad para tomar decisiones creativas sin pasar por 5 filtros burocráticos. Eso representa un bajo control sobre su propio trabajo. Ya veo hacia dónde va esto. Y finalmente, su gerente directo no responde los correos, y los compañeros de otros departamentos se niegan a colaborar. Ahí tenemos el nulo apoyo social. Básicamente estás describiendo una olla de presión a punto de explotar. Precisamente. Cuando tienes altas demandas, bajo control y 0 apoyo, el cerebro humano experimenta un nivel de estrés y frustración intolerables. Y la frustración, cuando no puede resolverse cambiando las estructuras organizacionales porque el empleado no tiene el poder para hacerlo, necesita una válvula de escape inmediata. Y esa presión busca salir por algún lado. Esa presión interna se exterioriza. Primero se convierte en irritabilidad, en fricciones diarias menores, luego escala a conflictos interpersonales abiertos. Y finalmente, ese grupo estresado busca un chivo expiatorio para canalizar toda su tensión acumulada, dando origen al acoso sistemático. El entorno tóxico fabricó al acosador. Entonces, si el entorno mal diseñado es la fábrica que produce este comportamiento, ¿qué pasa con los agresores per se? ¿Todos atacan por la misma frustración laboral o existen diferentes tipos de acosadores, según la literatura? Porque al leer a Einarsen, parece haber una distinción muy marcada. Sí, Einarsen hace una separación que es fundamental para cualquier persona que intente entender o resolver estos conflictos. Él divide el acoso en 2 categorías principales. La primera es el acoso relacionado con disputas. ¿Qué es la escalada? Correcto. Este nace de un conflicto interpersonal que simplemente escaló fuera de control. Son las típicas guerras de oficina. Quizás empezó como un desacuerdo legítimo sobre cómo presentar un reporte, pero con el tiempo, el problema original desaparece por completo. La identidad y el ego de las personas se ven amenazadas, y la destrucción total del oponente corporativo se convierte en el único objetivo. Es una batalla campal, donde ya nadie recuerda por qué empezaron a pelear en primer lugar. Pero el segundo tipo es el que resulta verdaderamente escalofriante al revisar los estudios: el acoso depredador. Aquí no hay una guerra previa. La víctima no hizo absolutamente nada para encender la mecha. Nada en absoluto. En el acoso depredador, el ataque ocurre por motivos completamente independientes a cualquier acción de la víctima. Puede suceder, por ejemplo, cuando un nuevo directivo llega a la empresa y decide destruir a un empleado de perfil bajo simplemente para hacer una demostración de poder puro, para enviar un mensaje de intimidación al resto del equipo. O el fenómeno del chivo expiatorio del que hablábamos antes, donde atacan a alguien solo porque está ahí y es un blanco fácil que no puede defenderse. Correcto. Y también es donde entran los prejuicios institucionalizados. Atacar a alguien por ser la primera persona de una minoría racial en el departamento o la primera mujer en un entorno industrial históricamente dominado por hombres.
El agresor actúa como un verdadero depredador, seleccionando a la presa que percibe como más vulnerable o diferente. Pero para que ese depredador o cualquier acosador realmente pueda operar, necesita oxígeno. Y aquí es donde la investigación del psicólogo Carol Brodsky arroja una luz cegadora sobre la responsabilidad corporativa. Tras revisar miles de casos, Brodsky determinó que el acoso no es un virus imparable que surge de la nada. Solo florece y logra echar raíces si existe una cultura organizacional que le otorgue impunidad. La impunidad es la clave de todo esto. Un agresor es, en el fondo, un calculador de riesgos. Antes de iniciar una campaña de destrucción contra un colega, el acosador evalúa el entorno. Si siente que tiene el apoyo tácito, la bendición silenciosa o, peor aún, la indiferencia total de la alta gerencia, actuará sin dudarlo. Y eso rompe un mito. Sí, aquí hay un hallazgo que rompe muchos paradigmas sobre el liderazgo corporativo. No es solo el jefe tiránico, el que grita y golpea la mesa, el que causa la propagación del acoso. De hecho, me sorprendió muchísimo ver en los textos que los datos apuntan con igual severidad al liderazgo laissez-faire. Ya sabes, ese estilo de jefe relajado de dejar hacer. Para quienes nos escuchan y tienen roles de supervisión o liderazgo, esto es una llamada de atención gigante. El liderazgo laissez-faire, el jefe que prefiere evitar la confrontación a toda costa, que se esconde detrás de su computadora y espera que los conflictos del equipo se resuelvan solos entre adultos, está estadísticamente asociado con los índices más altos de acoso laboral severo. Porque la inacción del jefe es leída por el acosador como un permiso explícito, como luz verde. Exactamente. Crear un vacío de poder significa que el más agresivo tomará el control. Un entorno de impunidad donde los comportamientos tóxicos no enfrentan consecuencias inmediatas es el paraíso terrenal para un acosador. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si tenemos la olla de presión del entorno, al acosador motivado y la impunidad del liderazgo, ¿cómo se ve el colapso de una persona desde el día 1 hasta que la situación finalmente explota? Los estudios insisten mucho en que el acoso no es un rayo que cae de repente, es una enfermedad progresiva. Es un proceso sumamente metódico. Y para ilustrar la gravedad de esta escalada, muchos investigadores utilizan el modelo de formación de prejuicios de Gordon Allport. Allport fue un psicólogo histórico que estudió cómo se desarrolla el odio en las sociedades, demostrando que nunca empieza con violencia física, sino que arranca con chismes sutiles y va subiendo de tono hasta llegar a la destrucción de un grupo. Es escalofriante ver cómo eso se aplica a la oficina. Aplicado a la dinámica laboral, la literatura divide esta anatomía de la escalada en 4 fases brutales. Analicemos la primera fase. Según los textos, comienza de manera tan sutil que la propia víctima suele pensar que se está volviendo paranoica. La fase 1 es la agresión indirecta. No hay gritos. En cambio, hay susurros. Empiezan a circular rumores malintencionados sin ningún fundamento. Ocurre lo que llamamos la exclusión silenciosa. De repente, la víctima deja de ser invitada a los almuerzos de equipo o, misteriosamente, olvidan copiarla en correos electrónicos cruciales para su trabajo. Todo bajo el radar. Sí, se utilizan tonos condescendientes o sarcasmo disfrazado de broma. Es una guerra psicológica de desgaste que desorienta completamente al objetivo. Pero esa niebla de confusión se disipa rápidamente cuando entramos a la segunda fase, que es el acaso abierto. Aquí la sutileza se tira por la ventana y la agresión se vuelve un espectáculo público. En fase 2, las cartas están sobre la mesa. El acosador ya probó el terreno y sabe que hay impunidad. Vemos humillación pública directa en medio de reuniones. Se asignan metas matemáticamente imposibles con fechas de entrega ridículas. Diseñadas para que fallen. Diseñadas específicamente para asegurar que la persona fracase. Sí. Hay un sabotaje directo y descarado del trabajo diario. El ataque se vuelve frontal y constante. Lo cual inevitablemente genera tanto ruido que el Departamento de Recursos Humanos o la alta gerencia tienen que intervenir de alguna forma. Y esto nos arroja a la tercera fase, que personalmente, tras leer todos estos análisis, me parece la más trágica de todas: la estigmatización por parte de la organización. Es el punto de no retorno y, sin duda, la etapa más desoladora. En la fase 3, las instancias oficiales de la empresa finalmente intervienen. Pero, en lugar de hacer una investigación objetiva sobre el diseño del trabajo o sancionar al verdadero agresor,
La maquinaria corporativa adopta la narrativa del acosador. Es increíble que pase esto. ¿Por qué lo hacen? Porque cuando recursos humanos cita a la víctima, se encuentran con una persona que está exhausta, aterrorizada, hipersensible y profundamente a la defensiva. Y toman el camino fácil. Ven el daño, pero deciden que el daño es la personalidad del empleado. Asimilan los prejuicios del agresor. Oficializan el estigma institucional. En sus expedientes concluyen que la víctima es el problema, un empleado inestable, paranoico o conflictivo que simplemente no encaja en la cultura de la empresa. En lugar de proteger a la persona, la organización cierra filas para protegerse a sí misma de esta supuesta manzana podrida. Lo cual es la estocada final que empuja a la persona a la cuarta y última fase. El trauma severo y la expulsión. Sin aliados, sin salida y con el sello de empleado problemático en la frente. Es el clímax trágico del proceso. Sometida a una presión psicológica insoportable y sintiéndose traicionada por la organización, la víctima sufre un colapso total. Esto se manifiesta en largas bajas médicas por enfermedades físicas crónicas o crisis de salud mental graves. Hasta que salen del sistema. Y el desenlace es siempre la expulsión forzada del entorno laboral, ya sea mediante un despido justificado bajo la falsa premisa de bajo rendimiento, o porque la víctima, en un acto de supervivencia básica, renuncia para intentar salvar lo que queda de su salud y su cordura. Y el acosador se queda en su puesto. El barril defectuoso sigue intacto, operando con normalidad y listo para fabricar o elegir a la próxima víctima. Todo este recorrido por la literatura nos deja con una síntesis que no podemos ignorar. Las causas de la violencia y el acoso laboral, rara vez, o casi nunca, se reducen a un simple choque de personalidades entre dos individuos. Son, por el contrario, la alarma de incendios de organizaciones estresantes, con flujos de trabajo pésimamente diseñados, liderazgos tóxicos o cobardemente ausentes, y culturas que toleran y normalizan la destrucción del otro. Si conectamos esto con el panorama general de cómo gestionamos los espacios de trabajo, la conclusión es ineludible. El entorno laboral actúa como la tierra fértil. Es el clima organizacional, la calidad de la gestión y la ética colectiva lo que tiene la última palabra. Determina todo. Ese clima determina si la semilla de la agresión echa raíces y se convierte en un monstruo, o si se marchita rápidamente porque el sistema, desde sus líderes hasta sus procesos, simplemente no le da oxígeno para sobrevivir. Es un análisis profundo que desafía mucho de lo que creemos saber sobre el mundo corporativo. Pero antes de terminar nuestra investigación de hoy, hay una última reflexión provocativa que surge al observar hacia dónde nos dirigimos. Toda esta literatura que hemos repasado está fuertemente anclada en la oficina física tradicional. Los testigos, la humillación en la sala de juntas, el aislamiento en la cafetería. Pero hoy, nuestras interacciones profesionales se vuelven cada vez más digitales, asíncronas y remotas. El acoso cibernético laboral está escalando rápidamente. Es un terreno nuevo y peligroso. Y pensemos en esto para quienes nos escuchan. Si la exclusión silenciosa ahora es simplemente no ser etiquetado en un canal de Slack, o si el sabotaje ocurre a través de reuniones virtuales donde te silencian el micrófono en la soledad de tu propia casa, ¿qué sucede con el papel protector de los testigos? Al estar aislados de la mirada pública del resto de la oficina, estamos enfrentando una nueva evolución del acoso donde la hipótesis del entorno de trabajo se vuelve completamente invisible. Si el entorno es digital, el acoso se vuelve infinitamente más insidioso y difícil de auditar. Es una invitación urgente para que cuestionemos y rediseñemos las dinámicas de nuestros espacios virtuales actuales, antes de que el barril defectuoso se mude a la nube de forma permanente. Agradecemos profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos y sumergirse en esta exploración exhaustiva. Nos encontraremos en nuestro próximo análisis a fondo.